Buenos días chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de esta semana, la semana número 2 de este tercer corte. Lamentablemente no voy a poder estar conectado sincrónicamente en vivo y en directo con ustedes debido a que en esta semana me van a realizar una serie de exámenes eh, para corroborar algunos problemas de salud que he venido presentando y se me está cruzando con los horarios que tengo de clase con ustedes, porque generalmente son horarios entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, y entre las 2 hasta las 5 de la tarde, en algunos casos, por problemas de PD y post, exámenes que tienen que hacerme antes de desayunar y después de desayunar. Entonces, por ello no voy a poder conectarme con ustedes esta semana. Les agradezco la comprensión y les pido mil disculpas de antemano. Eh, este video de todas formas yo lo voy a poner en el momento en que tengamos la clase. Por ejemplo, ustedes que son básico 2, el grupo número 1, tienen la clase conmigo el día martes a las 2 de la tarde. Ese día yo me voy a conectar y yo voy a poner a rodar el video para que ustedes se conecten muy juiciosos y puedan verlo en sincrónico, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o algún inconveniente con los temas que no los entienden muy bien, vayan viendo el video, vayan apuntando allá en un cuadernito todas las inquietudes, todas las dudas que les surjan, y en la medida que ustedes vayan teniendo estas dudas, las van escribiendo y me escriben todo eso por la bandeja de entrada. No se les olvide que yo siempre respondo los correos, siempre estoy presente, atento a esto, y más aún para esta semana que no voy a poder estar como allí en sincrónico respondiéndoles, ¿sí? Entonces, si les queda alguna duda, les queda alguna inquietud del tema que les voy a enseñar el día de hoy, les agradezco que por favor lo puedan dejar allí en la bandeja de entrada. ¿Listo, muchachos? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a mirar solamente un módulo, el módulo número 2, week number 2, and the topic is really easy, really important. So we're going to start working with the past simple. Vamos a aprender el pasado simple, cómo lo construimos, cómo hablamos acerca del pasado, tanto con la estructura del pasado simple como con una estructura que llamamos el used to, el solía hacer, right? Y vamos a aprender pequeños detalles en cuanto a la pronunciación, en cuanto a cómo se desarrolla todo como tal el contexto. ¿Listo? Entonces, eso es principalmente lo que vamos a realizar, right? Y yo les voy a poner una serie de videos y les voy a dejar una serie de ejercicios, tanto en anuncios, ¿sí? Como aquí dentro de la grabación de la clase. Y el día de la grabación, el día que sea la clase, es decir, el martes a las 2 de la tarde, mañana, que esto lo estoy grabando hoy lunes festivo, yo voy a estar pendiente que al momento en que la grabación les diga y vamos a hacer esta actividad, yo les voy a pasar el enlace por la bandeja del chat de Teams. ¿Listo? So let's start paying attention and working on what is the topic of today. So we're going to start learning about how to describe past personal descriptions and situations. To talk about past personal descriptions and using the simple past and using the other topic that we are going to study later on, right? So let's start first paying attention about past simple. What is it? How you're gonna use it? So when we talk about our childhood, when we would talk about ourselves, cuando hablamos de nosotros sí mismos, hablamos del childhood. ¿Qué es childhood? La niñez, ¿no? Y en este vocabulario de la niñez tenemos varias palabritas importantes, like girl, boy. Si queremos diferenciar por género, genital, pues ya saben toda la situación tan amplia que ocurre con esto de la definición de género como tal. Pero aquí, concentrándonos en lo que es lo meramente idiomático, sin meternos a más asuntos, niña, girl, niño, boy. ¿Okay? Si no quiero meterme en problemas, no sabemos si es niña, niño, whatever, decimos child, decimos kid y está bien,
¿cierto? Entonces las palabras child y kid no tienen género, pero si queremos especificarlo y se sienten cómodos con esa definición, pues girl o boy, ¿listo? Y ahí hablamos de nuestra child o nuestra infancia. Por supuesto, estas palabras tienen sus plurales, son girls, boys, kids, pero la única que es diferente es esta de child, que recordemos muy bien, that we say children. So, esta es como la única a tener especial cuidado porque nos vamos a acordar que su plural es children. Good. Now, when we are adolescents, estamos en la adolescencia, adolescence. Hablamos de young woman, young man, adolescent o teenager. Tenemos todas estas expresiones, nuevamente las dos primeras para hablar de un género definido o las otras dos para no meternos con todo ese rollo. Es decir, adolescent o teenager es masculino and feminine, cualquiera de las dos o cualquiera de los 3, 4, 5, 20 géneros con el que se identifique la persona. Right? Young woman, young man, adolescent and teenager. Get? Now, talking about this, imagine that you are 5 years old. Now, what are your hobbies, your physical appearance, your descriptions? We start talking about past simple, right? Y ahora, el past simple lo vamos a dividir como lo dividimos el presente simple. Recuerdan que el past simple, perdón, el presente simple teníamos dos estructuras importantes a trabajar, ¿cierto? Por un lado hablábamos del verbo to be, del verbo ser o estar, y por el otro de todos los demás verbos. Well, here in English, in past, en pasado simple también vamos a hacer esa distinción. Por un lado vamos a hablar del verbo to be y por el otro sobre los demás verbos. And how does it gonna work? ¿Cómo es que va a funcionar esto? Okay? So, let's start watching a video. Vamos a mirar un video de qué es el pasado simple, cómo funciona, de qué se trata y cómo voy a trabajar con él. Y luego vamos a mirar, perdón, las estructuras gramaticales. So, vamos a mirar el video. Let's pay attention here. Sorry. Ya me voy a asegurar de que esté sonando. Me disculpo con ustedes con el ruido que hay por fuera, pero vivo cerca de uno de los parques principales de la ciudad de Bucaramanga y hay en estos momentos partidos, competencias y todas esas cosas y por eso escuchan por allá las bubucelas y demás. So, let's start paying attention here. Past simple. How is going to work? How is going to what we are going to do with that. Primero vamos a ir a un vistazo general sobre qué es, cómo funciona, qué significa es el pasado simple y luego vamos a estudiar sus estructuras. Have a look. ESL Library. Simple past. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past is a verb tense. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. I was busy last week. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. I walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. So, empecemos a fijarnos en algo importante de lo que hablaron allí con dos primeras cositas, tres primeras cositas importantes. Get. Vamos a mirarlo aquí en la gráfica y vamos a mirar y darnos cuenta que el verbo to be
¿Qué pasó ahora en el pasado simple? En el pasado simple ahora el verbo to be no va a tener 3 conjugaciones, ¿verdad? Solamente van a ser 2, que va a ser el was y el were. ¿Qué? Entonces, fíjense cómo el pasado simple nos hace una pequeña transformación, un pequeño cambio. So, antes de meternos a los demás, vamos a centrarnos aquí en algo. Let's remember how it works, the grammar structure. Acordémonos siempre que en la estructura gramatical tenemos a un sujeto que realiza una acción que va seguida, puede ser por un objeto complemento, ¿sí? Por un objeto o complemento. Cualquiera de las dos cosas pueden aparecer, ¿right? No necesariamente todas al tiempo, pero puede que pongamos un objeto o puede que pongamos un complemento o las dos cosas incluso. So, por eso las pongo allí como entre paréntesis porque ellas siempre son opcionales en una oración. ¿Okay? Voy a escribírselas completo para que lo tengan muy presente. Les pido mil disculpas si no me escuchan la voz muy en alto. Voy a tratar de mejorar eso, tratar de subirle la voz para que me puedan entender bien las explicaciones, right? Entonces, miren, será la estructura que teníamos siempre y siempre vamos a tener con todos los tiempos simples, presente, pasado, futuro. En el presente, yo decía I am, decía you are, y decíamos he o she o it is, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, teníamos que para we y para they teníamos a una sola conjugación verbal. Y para he, she teníamos al is. ¿Get? ¿Si era así o no era así? Have a look. Siempre hablábamos de estas clasificaciones así en presente, ¿no? Ojo que aquí estamos hablando de presente. Pero resulta, muchachos, que en past simple solo tenemos 2 conjugaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el am y el are junto con el is van a tener unos pequeños cambios. El I am va a moverse al he, she, it. Lo pongo por aquí para ponerlo, para poder organizar mejor la fichita. Entonces, en presente simple nosotros decíamos you are, we are, they are, I am, he, she, it is. Pero ahora en el pasado va a ocurrir lo siguiente, el I se va a unir a la lista de la tercera persona y tanto el is como el am se van a convertir en was. Entonces, el pasado simple va a ser was. She was, he was, it was, I was. Mientras que el are se va a transformar en were. So, primer aspecto importante, were. El verbo to be ya no van a ser y ya no van a tener 3 conjugaciones. El verbo to be va a tener ahora 2 conjugaciones en su pasado simple. Get? Now, ¿qué pasaba con los otros verbos? Los otros verbos los vamos a subclasificar en 2 tipos de verbos, los irregulares y los regular verbs. Los verbos regulares y los irregulares. ¿Right? ¿Y por qué los clasificamos así? Por la forma en cómo se escriben. Se llaman verbos irregulares porque ellos no siguen ninguna regla. Ellos no tienen como una estructura de decir, ay, yo le pongo tal cosa y ya se convirtió el verbo en pasado. ¿Sí? Entonces, mucho los verbos diferentes al verbo to be se van a clasificar en 2 tipos, irregulares y regulares. Los verbos irregulares se llaman así porque su cambio es completamente diferente a la palabra que ya teníamos al principio, o incluso a veces no cambian, o a veces cambian su pronunciación. Son como pequeñas características que tenemos, mas no todos tienen o siguen estas reglas. Por eso es que se llaman irregulares. Y fijémonos bien, miren, el verbo to be
es un verbo irregular. ¿Por qué hace parte de los irregulares? Porque resulta que este señor pues se transforma a was o a were, ¿verdad? Él hace parte de los verbos irregulares, solamente que lo trabajamos apartecito, por lo que él maneja su propia estructura y él maneja sus propias reglas, entonces por eso a él lo llamamos por otro lado aparte, ¿sí? Pero para que ustedes comprendan y entiendan bien, él hace parte de los verbos irregulares, ¿bien? Tenemos otros, tenemos otros verbos irregulares y ya les voy a mirar, les voy a escribir allí como estas características que les estoy hablando. Primera característica, que en presente se escribe diferente al pasado, ¿sí? El verbo to be sabemos que escribe as, ir, am, y en pasado es was, were, cambia. O tenemos, por ejemplo, el verbo comprar, que en su pasado es bought. El presente es buy, el pasado es bought. ¿Bien? Hay otros que su pronunciación no cambia y su escritura tampoco. Entonces tenemos el verbo hit, por ejemplo, en presente y va a ser hit también en pasado. Voy a escribirles aquí en negro los de presente para que siempre los recuerden. Right? Y en pasado, hit no cambia. Ahora resulta que tenemos ciertos, no todos, vuelvo y les digo, que su escritura también es exactamente la misma, pero su pronunciación es diferente, porque por ejemplo, la palabra leer en presente se pronuncia read, read, mientras que en pasado la palabra se pronuncia read, read. Entonces vean, por eso se llaman irregulares, porque a veces se escriben completamente diferentes de presente al pasado. Muchas veces es la misma escritura y la misma pronunciación, y en otros casos, muy poquitos por cierto, se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Por ello son irregulares, chicos. Por eso hablamos de que todos esos verbos son irregulares, no me siguen una regla, no me respetan una regla como tal. Now, los verbos regulares se llaman así porque a esos verbos yo les voy a aplicar cierto tipo de regla, como es agregarle una ed o solo la d o en algunos casos la ied. Esa es la terminación característica de estos verbos, ¿sí? Por eso se llaman regulares, porque ellos sí siguen una regla. Ahora, ojo, ¿cómo vamos a aplicar esas reglas? Ya ahorita vamos a verlos. Por ahora les voy a poner unos ejemplos. De todas formas, presten atención a cada uno de los ejemplos y ahí ustedes van identificando como cuáles son esas reglitas. Por ejemplo, se llaman regulares porque solamente le ponemos la ed, ¿verdad? Entonces yo tengo el verbo en presente, como siempre, con color negro, y lo que hago es agregarle la partícula ed y ya quedó convertido en pasado. ¿Get? Esa es una forma. Y tenemos el caso del ejemplo plate. O por ejemplo, el verbo estudiar. El verbo estudiar se escribe study, pero resulta que en inglés voy a hacer una pequeña variación y mírenla ahí porque ahorita les va a servir para la reglita y yo pongo es studied, studied. O a veces esa palabra termina en solamente así, solamente en e, como por ejemplo amor. Lo único que yo hago ahí es poner una d y ya. Por eso se llaman regulares, porque siguen una pequeña reglita importante a hacer, right? Ahora vamos a seguir viendo el video y mirar qué otras cositas debo tener en cuenta. Prestemos atención al video. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed.
Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Go, went. Have, had. Run, ran. Say, said. Fíjense, si ven chicos, voy a devolverme aquí un ratico y miremos todos estos verbos irregulares. Si ven, se llaman irregulares porque su escritura en presente a veces cambia al pasado, otras veces es un cambio muy por encimita que muchas veces como personas como nosotros los disléxicos se nos pasa por encimita. Yo leo ahí de carrera IDIT y lo leo como igual, pero si los detallo me doy cuenta es que cambian la posición de las letras. Otras veces es agregarle ciertas cosas, por eso son irregulares. No, por ejemplo este, run se escribe con U en presente, run se escribe con A en pasado, pero las dos se pronuncian igual. Dicen, Had. Run, ran. Say, said. Sing, sang. y si nos damos cuenta, ahí por eso se llaman irregulares, porque no tenemos como una regla específica. Sleep, slept. Write, wrote. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past form of the verb eat is ate. You went to Paris 2 years ago. My dog slept on my bed last night. We drank coffee yesterday morning. Be is the only simple past verb that changes forms for different subjects. The two simple past forms of the verb be are was and were. Entonces fijémonos que el pasado del verbo to be hace parte de esa lista de irregulares porque también hace unos cambios drásticos. Sin embargo, no pertenece a lo que vamos a ver de estructura gramatical porque va a ser tratado de una forma especial, como lo vimos en Present Simple. I was cold yesterday afternoon. My dog was hungry. My new shoes were expensive. Look at the picture and say or write a simple past sentence. For example, they ate pizza last night. Now you try. No, ahora quiero que se tomen un momentico, tómense en el momentico que les da la grabación para mirar ese cambio de ese verbo. Have a look y vamos a tener un poquito de práctica aquí en positivo. Todos estos ejercicios que estamos viendo, toda esta estructura que estamos viendo es para hablar de las oraciones en positive sentence, ¿sí? En positive. Porque ahorita vamos a ver todo lo mismo que estamos viendo acá, pero en sus estructuras de pregunta y, por supuesto, de negación. So have a look, pay attention how we're going to work here with the positive sentences, las oraciones en positivo. Vamos a usar un color diferente para aclarar. Get positive.
So, drink, regular o irregular. Tin, es un verbo irregular. Drank. Su pronunciación pasa de drink a drank. I drank coffee yesterday morning. Ayer me tomé una taza de café o café. Regular o irregular. Ching. Es un verbo regular. Play, solamente le agregamos la ed y ya. So, chicos, fíjense muy bien que en las oraciones positivas yo tengo que saberme estos verbos. ¿Cómo va a ser una forma fácil? Yo les voy a regalar dentro del material de información la lista completa de los verbos irregulares, right? Esta lista sí o sí debemos aprendérnosla para siempre, porque los verbos que no aparecen en esa lista son regulares y les agregamos sencillamente la reglita del ed, el ied o el ed que ya vamos a ver a continuación. Entonces, una forma fácil de aprendernos esto es sencillamente acordarnos de ir estudiando poco a poco la lista de los verbos irregulares, esta que estoy descargando acá porque la otra no me la dejó. Mira, aquí están completicos. Son 2 hojitas, ustedes las descargan, la imprimen y se los estudian. Y verbo que no aparezca acá, chicos, verbo que es regular. Verbo al que le vamos a agregar el ed, el ied, etcétera, etcétera. Right? Entonces, ojo, está supremamente fácil el pasado simple. Es cuestión de irnos estudiando esta tablita, irlos aprendiendo. Y de acá, la lista que necesitamos es la número 2, la segunda columna. Para los que estén tomando conmigo inglés preintermedio, en preintermedio vamos a aprender a usar la tercera columna cuando hablamos del presente perfecto, que esta semana en esta semana lo hemos estado estudiando en la semana pasada, pero acá en básico 2 vamos a usar solo la segunda columna. Listo, chicos, esta lista yo se las voy a poner allá en sus memorias de esta semana. Bien, now have a look to the other things. Vamos a ir mirando las cositas, detalles que vamos a tener en cuenta con los otros verbos y las demás cosas. Now, hablando de los irregulares, ya les dije, no hay ninguna regla, tenemos que memorizarlos, tenemos que aprendérnoslos de memoria, no hay nada que hacer con ellos, yo les voy a pasar la listica, etc. Pero cuando hablo de los regular verbs, ya debemos estudiar otra situación, y es no solamente la regla de la escritura, pero también la regla de la pronunciación. Because it happens that they are regular. Pasan que son verbos regulares en donde solamente le agrego una partícula, una D o una ED y ya, no hay nada más que hacer. Por lo tanto, en la pronunciación yo debo pronunciar esa D, esa IED o esa D de una forma diferente para que la gente pueda escuchar y comprender que estamos hablando de cosas del pasado y no de ahora en mi presente. Porque, por ejemplo, su ex se les aparece y ustedes todavía sienten algo y ella le dice, sorry, I love you. Y ustedes se ilusionan porque dicen, ay, todavía me ama. I love you, love pasado, te amé, ya no más. Por eso es very important, muy, muy importante aprendernos no solo las reglas de la escritura, sino también la pronunciación. Entonces vamos a mirar estos 2 videos que hablan sobre eso, tanto la escritura como la pronunciación. Vamos primero a ver la escritura, cómo son esas reglas que debemos seguir. Past tense. Regular verbs.
To make the past tense with most regular verbs, add ed. Watch, watched. Play, played. Talk, talked. Start, started. Cook, cooked. Walk, walked. Show, showed. Rain, rained. Learn, learned. Clean, cleaned. Wash, washed. Wait, waited. Want, wanted. Need, needed. End, ended. So, chicos, regla número 1 de estos verbos regulares. Ahora vamos a hacer aquí una pequeña clasificación dentro de los regulares y vamos a estudiar cómo es esa escritura, estas reglitas. Entonces tenemos la primera regla, la regla número 1 en cuanto a la escritura, ¿sí? Writing process, writing rules, reglas de escritura, es que pues agreguémosle ed a todos los verbos. Esa fue la regla que acabamos de ver. Entonces, si usted ve un verbo por allí como work, un verbo como a ver, otro que nos sirva para poder darle secuencia a esto, para que puedan mirar. Cook, un verbo como learn, un verbo como bla, 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 bla. A ver, uno que nos sirva regular, de todos esos que vimos ahorita. Verbo play, y lo voy a poner acá por una razón especial. Le voy a poner aquí el asterisco para que lo tengamos en cuenta. Fíjense que a todos ellos, pues hombre, sencillamente le agrego ed y ya quedó en pasado. Pero si ustedes se dieron cuenta también, la pronunciación cambiaba en alguno de ellos, ¿cierto? Entonces work pasaba worked, cook pasaba cooked, learn pasaba learned, play pasaba played, start pasaba started. Entonces fíjense que en ciertos casos la pronunciación cambia y ya lo vamos a ver, pero esta es nuestra primera regla. Le agregamos ed y punto. Vamos a ver la regla número. Copien en un cuadernito todos estos verbos que son los más comunes, los que más se utilizan. Y miren cómo se hace el cambio, no solo en la escritura, sino en la parte de la pronunciación. Practice, practice, people. If a regular verb ends in E, just add the letter D. Like, liked. Close, closed. Smile, smiled. Type, typed. Race, raced. Care, cared. Bake, baked. Escape, escaped. Tercera regla y ya la vamos a revisar. ¿Qué me decía la segunda regla, chicos? Está supremamente fácil. La segunda regla dice hombre, pero si el verbo termina en E, el verbo termina, finishes in E, solamente le agregamos,
Pues la D. No más. Fácil. Si el verbo termina en E, perdón, acá que no estaba viendo porque me tapaba la cosita de la cámara, pues solamente le agregamos la D y listo. Entonces aquí vamos a tener varios ejemplos como vimos allá. Yo les voy a dar algunos, ustedes revisan los demás. Tenemos el verbo amar, ¿verdad? Love. El verbo cuidar, care. El verbo gustar, like. El verbo compartir, share. A todos ellos lo único que yo debo hacer es agregarle la letra D y pare de contar. Ahí ya está la palabra en pasado simple. Pero chicos, ojo, no sé qué hice, que se volvió cuadradito, pero bueno. Liked, loved, cared, shared. Las pronunciaciones también cambian, ¿sí escuchan? Liked, loved, cared, shared. Las pronunciaciones también cambian en esta estructura. Ojo que ahí vamos viendo pequeños detalles a tener en cuenta con las reglitas. ¿Get? Las reglas pueden decirme que algo pasa, pero la pronunciación no va a tener nada que ver con la regla. La pronunciación va a tener que ver con la terminación de los verbos. Ya casi vamos para allá. Vamos a mirar nuestra tercera reglita. Have a look. If a regular verb ends in a consonant and the letter Y, take off the Y and add IED. Cry, cried. Fry, fried. Try, tried. Carry, carried. Study, studied. Marry, married. Worry, worried. If a regular verb ends in a single vowel, La regla número 3. Regla número 3. ¿Y qué es? ¿Qué me dice la regla? Si yo tengo una consonante, más una Y al final del verbo, yo tengo que eliminar la Y. Eliminamos la Y y le agregamos IED. Entonces miremos los ejemplos. ¿Right? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, por ejemplo, el verbo estudiar, study, es el más común, ¿cierto? ¿Qué otros verbos tuvimos ahí en el video? Let's have a look. Carry, el verbo try, el verbo fritar. Miremos esos tres. Verbo fritar y el verbo cargar. Fíjense, y ojo acá con esto. Aquí al final, ustedes se dan cuenta que tenemos la consonante D y la Y, la R y la Y, otra vez la R y la Y. En este caso, nosotros debemos que hacer lo siguiente, eliminamos esa Y antes de poner la IET. Entonces, esto quedaría convertido así. Vamos a ponerlo en los colores iguales para que ustedes puedan comprender. A mí me gusta así como con plastilina, chicos. So, stat, porque hasta el momento esa es la regla, ¿cierto? Quito la Y, entonces quito la Y. Quito la Y acá. Y al final, esa Y yo la reemplazo por la I latina, la E y la D. ¿Get? Y así es como queda la transformación de mi palabrita, de mi verbo pasado. Studied, fried, carried. Esa es nuestra regla número 3. Y ojo que esto solamente ocurre cuando el verbo tiene al final una consonante y la Y. Y por eso acá yo les decía, ojo, ojo, mucho ojo con
el verbo play, ¿cierto? ¿Por qué en play no sucedió? Porque fíjense que en play yo tengo es una vocal y una Y. Entonces, ojo chicos, es solamente cuando vean consonante con Y. Si ven la vocal A, la E, la O, la U al lado de la Y, no se hace ningún cambio. Agregamos la regla número 1. ¿Listo? Entonces, mucho ojo. Solamente si tenemos consonante e Y es que aplicamos nuestra regla número 3. Now, última de las reglas. Have a look. Let's continue watching the video. And a single consonant, double the consonant and add ed. Stop, stopped. Plan, planned. Hop, hopped. Clap, clapped. Jog, jogged. Beg, begged. Fan, fanned. Rip, ripped. Zip, zipped. Chicos, súper fácil la última regla, ¿cierto? La última regla, ¿qué fue lo que nos dijo? La última regla me dijo, ojo ahora con una característica especial de estos verbos. Y es que si el verbo es monosílabo, recuerden muy bien cuando hablamos de monosílabos, debemos prestar mucha atención, es en la pronunciación, ¿sí? No tanto en la escritura, pero en la pronunciación. Entonces, si ese verbo es monosilábico, es decir, que se pronuncia de una sola vez, como work, play, dance, todos ellos son monosílabos, pero ojo, si ese verbo monosílabo finishes, termina en una vocal más una consonante, cuando estamos hablando del final, al final del verbito, al final del verbito, si usted ve esto, una vocal más una consonante, lo que debemos hacer, chicos, es, espera un momentico que estoy tratando de arreglárselas para que les quede bonito el cuadro, que quede entendible, que ustedes sepan de qué se está tratando, que un sílabo. Si tienen verbo más consonante, ¿qué deben hacer? ¿Qué me dice la regla? ¿Quién se acuerda? Double. Doblamos esa consonante. Doblamos esa consonante y le agregamos la E y la D. ¿Sí? Entonces miremos unos ejemplos. Tenemos el verbo parar, stop. Right? Tenemos el verbo, ¿cuál otro? A ver, que en este momento se me olvidan todos los verbos. Rogar, trotar, aplaudir. Muy bien, hagamos esos tres. Aplaudir, clap. El verbo rogar, beg. El verbo trotar, jog. Fíjense, todos los verbos tienen al final es una vocal, una consonante. Una vocal, una consonante. Una vocal, una consonante. Una vocal, una consonante. ¿Qué debo hacer yo en esos casos? Yo duplico la consonante que está ahí al final antes de agregar la ed. Right? Entonces en el caso de stop quedó stopped. En el caso de clap, hicimos clapped. Y fíjense cómo la pronunciación también cambia. Ojo, beck pasa a becked y jog pasa a jogged. Duplicamos esa consonante antes de poner la ed y ya con eso tenemos nuestra última regla, muchachos. Right? Nuestra última regla. Vocal más consonantes. Good. So people, esto es lo que debemos tener muy presente al momento de hablar.
de verbos regulares. Tenemos 4 reglitas que debemos hacer al momento de escribir. Pero ojo, ahora no solamente tenemos que enfocarnos en la escritura, sino en la pronunciación, porque ustedes no van a decir work it, ni cook it, ni learn it, play it, start it, love it, care it, like it, share it. No, nada de eso. Vamos a prestar atención al siguiente video y vamos a fijarnos cómo es que debemos pronunciar correctamente los verbos para que nos entiendan que son regulares y que estamos hablando de pasado simple. Pay attention, tomen apuntes a todo lo que escuchan y ven aquí. Regular verbs. Played, walked, decided. When thinking about the pronunciation of the past tense of regular verbs, think about Edward Scissorhands. Ed is short for Edward. Unfortunately, Ed does not exist in the pronunciation of any of the past tense of regular verbs. Sorry, Ed. Instead, Primera cosita importante, lo que el profe acaba de decir. Acuérdense que en inglés, acuérdense de Ed, manos de tijeras, Edward, manos de tijeras, donde Ed es la forma corta y ese Ed, esa pronunciación de Ed no existe en inglés. Entonces nunca vamos a decir play it, ni study it, ni work it. Ed no existe. En vez de pronunciar ese Ed, vamos a pronunciar los siguientes sonidos. D. Voy a poner mi cámara y me voy a acercar. Decimos D, D para sonido de la D. T, T para el sonido de la T. Y id, id para el sonido id de la I y la D. ¿Y esto cuando aparece? Vamos a mirar en qué momentos debemos pronunciar esa D, en qué momento el T, en qué momento el id. Pero todo esto, chicos, y antes de continuar con el video, tiene que ver con estas terminaciones. O sea, ustedes pueden encontrar verbos que terminen solo en la D, ¿sí? Pueden encontrar verbos que terminen en ED. Y van a poder encontrar verbos que terminan, perdón, en IED. Pero todas esas tres terminaciones van a pronunciarse diferente, ¿sí? Esas tres terminaciones se van a pronunciar diferente. Puede que la D en algún momento suene T. Puede que la D solita en algún momento suene D. Puede que esa D en algún momento suene ID. Lo mismo con las otras. Entonces, vamos a estar hablando de pronunciaciones. Vamos a ver, cómo saco el corchete. Listo, ya saqué el corchete. Vamos a estar hablando de pronunciaciones. Y aquí las vamos a hacer en otro color para lo que caigamos en cuenta. Algunas veces van a sonar como una D. Otras veces van a sonar como una T. Y otras veces van a sonar como una id. Entonces, cualquiera de esos tres que están en morado van a poder sonar de cualquiera de esas tres formas que están en vino tinto, y todo va a depender de la forma en cómo terminen los verbos en su escritura base. Prestemos atención al video. the ed ending in regular verbs is pronounced in one of three ways: D, T, or id. Miren, ahí tenemos que todos esos tres verbos terminan en ed, pero yo no digo played, no digo walked, no digo decided. Yo digo played, walked, decided. Todas las terminaciones terminan en pronunciación diferente. Have a look. The D pronunciation is used for regular verbs that end with a voiced sound.
Voiced sounds are sounds that are made in the throat and make your throat vibrate. If you put your hand on your throat and make these sounds, you will feel your throat vibrate. B, I, G, I, J, L, M, N, V, U, V, W, Z, Y. Ahora fíjense, chicos, ¿cuándo carayos era que debemos usar esos sonidos? Ahora fíjense bien. ¿Cuándo debemos pronunciar esa ed, esa id o ied en la forma de dedo solamente? Cuando los verbos terminen en estos sonidos, en esta escritura. Si el verbo en presente termina en alguna de estas letras que están viendo en la pantalla, es ahí donde vamos a utilizar el sonido de D para pronunciar. Ahora miremos aquí en el cuadrito. Voy a reducirlo para poder ver aquí este lado el cuadro del video y para poder buscar ejemplos de esos sonidos. Ay, no me deja cogerlo. Momentico. Now, miremos acá. Listo, ya los tenemos. Un ejemplo de un verbo que termine en B. A ver, ¿quién se acuerda de un verbo que termine en B? ¿Cuál sería? ¿Ninguno? Se los dejo de tareita. Ahorita en el video los van a ver, pero yo se los dejo de tarea. Verbos que no sepamos, por ejemplo, la palabra welcome, el verbo de bienvenido, dar la bienvenida, welcome. En pasado se le agrega la D, pero la pronunciación va a ser welcomed, welcomed. Esa sería su pronunciación, welcomed. Ahí, miremos. Yeah. So, describe becomes described. Agree simply becomes agreed. Belong becomes belonged. Identify becomes identified. Change becomes changed. Travel becomes travelled. Welcome becomes welcomed. Design becomes designed. Answer becomes answered. Breathe becomes breathed. Continue becomes continued. Improve becomes improved. Follow becomes followed. Amuse becomes amused. Play becomes played. So in summary, if you have a regular verb that ends with a voiced sound, in terms of pronunciation, simply don't pronounce the E. Chicos, si ustedes ven que la palabra, que el verbito termina de esa forma, ¿sí? Si ustedes ven que esa palabra termina no solamente en la escritura, sino en el sonido vibratorio de la B, la E, la G, la I, la J, todos estos que ven en pantalla, esa ED se transforma en un sonido de una D, D. Esa es la regla número 1. Miremos la siguiente en pronunciación. Fíjate. That ends with a voiced sound. In terms of pronunciation, simply don't pronounce the E.
If a regular verb ends with an unvoiced sound, a sound that is made at the front of your mouth, the pronunciation of that verb in the past tense will end with a T. These sounds are generally percussive sounds, the kinds of sounds that you would hear in a drum beat. Help becomes helped. Work becomes worked. Relax becomes relaxed. Wash becomes washed. Watch becomes watched. Froth becomes frothed. And laugh becomes laughed. Ahora que nos dimos cuenta, chicos, nos dimos cuenta que cuando estas palabras terminan en esta nueva lista de letras o sonidos consonánticos, porque recuerden que también debemos prestar atención a la pronunciación, no solo a la escritura. Ahora, esa ED, esa D o esa IED que le agreguemos va a sonar es con el sonido de una T. Por ejemplo, ahí ven, walk en presente, termina en K. En pasado no se dice walked, no, se dice walked, walked, walked. Entonces agreguémosla aquí en nuestra planilla de ejemplos. Entonces tenemos la palabra walk, que se escribe walked, pero en su pronunciación se va a pronunciar walked, walked, walked. Right? Ojo, miremos acá otros ejemplos. The id ending for the past tense of regular verbs is only used when a verb ends with D or T. Recommend becomes recommended. Persuade, persuaded. Provide, provided. Decide, decided. Need, needed. And with T, start becomes started. Act, acted. Create, created. Participate, participated. So to summarize, if the final sound of a regular verb ends with T or D, the pronunciation is id. So, la última reglita, chicos, nos dice, si esos verbos terminan en, lo que hacen es terminar es en T o en D de dedo, pues yo no puedo pronunciarlos con una T o con una D como lo estamos haciendo en estos otros casos, ¿cierto? Porque fíjense, aquí el sonido de pronunciación es una D. Aquí el sonido de pronunciación es una T. Entonces, si por ejemplo estamos hablando del verbo empezar, que es start, o comenzar o iniciar, en pasado le agrego la ed, pero en su pronunciación yo no podría decir es started, started. No podría hacer eso, started, porque no me lo van a entender, started. Entonces, no me serviría esa pronunciación. Tampoco podría decir algo como started, porque no me van a entender. Entonces, su correcta pronunciación sería started. Se los estoy haciendo con esos simbolitos para que se acuerden de los simbolitos que se les enseñó en inicial, o si no, para que recuerden que en el diccionario ustedes van a ver estos simbolitos. Entonces, ojo, ninguna de las dos formas de abajo se puede, por lo tanto, debemos decirlas con ed. Entonces, start en
pasado en su pronunciación sería started, started. Le hacemos ese sonido de ed al final, started. Perdón, perdón. Recuerden que es una I, no una E, ¿no? Entonces no es con E, es con I. Started, started. No me fijé cuando les escribí, chicos. Mil disculpas, pero ahí se las estoy corrigiendo. Es con una I. Started, started. Good. That's it. So people, esas son las reglitas que debemos tener en cuenta cuando hablamos en en pasado positivo con los verbos regulares. Con los irregulares hay que irnos aprendiendo poco a poco cada uno de ellos. Obviamente la pronunciación va a variar y nada pasa. ¿Qué? Hasta ahí. Now, let's have a look to what to do when working with the negative ways. Vamos ahora a mirar las otras estructuras que nos faltan. Las oraciones en negativo y las oraciones de pregunta. Pay attention now to the following video. Ahora sí vamos a enfocarnos en la parte gramatical, en la correcta pronunciación y escritura de estas oraciones que nos hablan de nuestros pasados, de lo que hicimos en un momento, en su forma negativa. Get? So let's pay attention. Bueno, todas las diapositivas que tienen allá es para que revisen todo lo que yo les estoy hablando. A mí me gusta siempre es mostrarles videitos e irles explicando, que es como más llamativo, más informativo. Good. So now people, let's talk about past simple, the grammar structures. So, ya vimos que en positivo, pues en el pasado simple yo cambio el verbito y no pasa nada y hasta ahí estuvo. Bien. Vimos que con el verbo to be ya teníamos 3 diferentes formas, right? Pero resulta que con los demás verbos, las conjugaciones, así como hacíamos en presente, en donde la conjugación era dos, ¿cierto? Porque decíamos, I love you, she loves me, they love you, he loves me. Y cambiamos el verbo para el I, you, we, they de una forma y para he, she, it de otra. En inglés, en pasado simple, ya no van a haber tantos problemas, porque en pasado simple la escritura va a ser una sola. Miremos cómo va a ser eso. Pay attention to the video. English.tv. The past simple. How do we form the past simple? Affirmative. Subject plus verb in past tense plus object. We ate some lovely pizzas last night. Conjugating the past simple. Affirmative. Fíjense bien, chicos, este detallito que vimos acá en positivo no se los había explicado ahorita en la oración porque me enfoqué como en la división de los verbos en pasado regular e irregular. Pero fíjense, ahora con los demás pronombres yo no tengo que preocuparme por saber si es la primera o la segunda o la tercera persona o cómo le hago. Las oraciones van a tener la misma escritura. Entonces si yo digo I worked yesterday, va a ser lo mismo para hablar de ella cuando digo que ella trabajó ayer. She worked yesterday. Es la misma escritura. Right? En pasado es la misma. El verbo no cambia para ningún pronombre.
Con el was y con el were sí cambian, porque tenemos a you, we, they con were y el he, she, it junto al I va a ser con was. Pero todos los demás verbos van a compartir la misma escritura. ¿Get? Y por supuesto la misma pronunciación que vimos anteriormente. Solo para acordarnos vamos a escribir estos mismos en presente para que ustedes mismos noten la diferencia. I work today. Yo trabajo hoy. Estoy trabajando en este momento. Ella trabaja hoy. Have a look. She works. She works today. Ella trabaja hoy. Fíjense bien que en presente el verbo cambió, mientras que en pasado sigue siendo el mismo. Good. Entonces, mucho ojo que en pasado el verbo es el mismo para todos los pronombres cuando hablo de todos los verbos diferentes del verbo to be. El verbo to be sí tiene el especializado para cada pronombre. Good. Ahora vamos a mirar la parte negativa. The negative form. ¿Cómo vamos a construir oraciones en negative? So, negative sentences. Negative sentences. Pay attention. I washed the car. You washed the car. He washed the car. She washed the car. We washed the car. They washed the car. How do we form the past simple? Negative. Subject plus did plus not plus verb plus object. Jim did not finish his homework. Conjugating the past simple. Negative. Fijémonos, chicos, ahora miren cómo en pasado simple el negativo también es el mismo para todos. Y convertimos a nuestro auxiliar que era do y does a did, right? So now, have a look here to the graphic. Vamos a mirar la gráfica y vamos a seguir revisando el presente y el pasado para el verbo to be y para los demás. Good? So now, si en el presente con el verbo to be voy a copiarles exactamente esto mismo acá. Decíamos was, were. Aquí vamos a continuar hablando de la misma forma, pero con el verbo to be la negación sí lleva a otro cuento y es que vamos a hacer agregándole el not al verbo to be. Decimos weren't o decimos wasn't. Hasta ahí no hay conflicto. Good, weren't o wasn't, right? Esto con el verbo to be. ¿Sí? Con el verbo to be, yo como lo niego en pasado, sencillamente le pongo al were o al was la partícula not o su contracción. Weren't o were not, wasn't o was not, cualquiera de las dos cosas significa lo mismo. Right? Were not o was not. Pero ahora, ¿qué pasaba acá con los verbos demás diferentes al verbo to be? Con los demás, sin importarme si es regular o irregular, porque aquí ya no tiene nada que ver eso, chicos, si el verbo es regular o irregular, ya no me interesa. ¿Qué? Con los demás, ¿qué pasaba? Con los demás verbos, yo decía una oración en presente, por ejemplo, she doesn't. She doesn't wake up early. Wake up early. She doesn't wake up early. Ella no se levanta temprano. O hablábamos con los otros
verbos, con los otros pronombres, perdón, como por ejemplo they don't wake up early. Si nos damos cuenta, para la tercera persona decíamos she, he, it, doesn't. Y they, I, you, we, don't. Pero el verbo se conservaba igualitico. ¿Okay? El verbo permanecía igualito. Ahora, ¿qué va a pasar en pasado? En pasado simple, yo voy a tener esto de la siguiente forma. Resulta que el don't, y aquí los vamos a poner aquí en este azul. El doesn't, no me quedo en azul, a ver. El doesn't y el don't se van a transformar a uno solo. Porque acuérdense que el pasado simple de dos verbos es uno solo. Y en este caso, el pasado va a ser de doesn't y de don't, did. Y es did el que va a llevar la partícula negativa, es decir, did not, o voy a decir didn't, cualquiera de los dos. Entonces fíjense en cómo de este y de este pasan a uno solo, al did not. Pero ahora hay otra pequeña particularidad en pasado, y es que como el auxiliar ya fue, el que se transformó a la tercera persona, y ya fue el que se transformó a pasado, y ya fue el que hizo todos los cambios que tenía que hacer, pues el verbo queda en presente, el verbo queda igualito. Entonces, ¿cómo niego los demás verbos en pasado? Yo cambio el auxiliar a pasado simple, le pongo la partícula negativa, pero el verbo de la oración lo dejo en presente porque el auxiliar ya fue el que se transformó. El auxiliar ya es el que me está diciendo, oiga, esto ya está en pasado, no necesitamos convertir el otro verbo. Right? Clear, todo quedó clarito, completamente claro con esto. People, that's it. Eso es lo único que debemos tener en cuenta cuando hablamos de los verbos en pasado simple en su forma negativa. So let's pay attention now. Vamos a cerrar ya aquí la pestañita de lo negativo y vamos a mirar ahora en las preguntas cómo funciona la historia, cómo va esta historia aquí. So vamos a cerrar aquí, vamos a pasar aquí. Ay. Perdón por tomarme el tiempo, pero me gusta que quede todo bien arregladito para ustedes. ¿Okay? Y aquí ya tienen su cuadrito de las oraciones en negativo. Now, continuemos viendo el video y vamos a mirar ahora las preguntas cómo manejamos el cuento de las preguntas. Good. So, ya voy a ampliar acá un poquito el documento para hacer la pestaña de las preguntas y con eso terminamos todo lo que corresponde hoy al pasado simple. Vamos a ver el video y vamos a completar aquí nuestra gráfica con the questions form. Questions sentences o interrogative sentences. Oraciones interrogativas. Have a look. I did not wash the car. You did not wash the car. He did not wash the car. She did not wash the car. We did not wash the car. They did not wash the car. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do, in the past. I did.
not. I didn't. You did not. You didn't. He did not. She did not. He didn't. She didn't. We did not. We didn't. They did not. They didn't. How do we form the past simple? Interrogative. Did plus subject plus verb plus object. Did you listen to music last night? Conjugating the past simple. Interrogative. So, fíjense, fácil chicos, así como en presente simple usábamos al auxiliar para crear las preguntas, ahora en la forma interrogativa también, y volvemos con lo mismo con el verbo to be y con los demás verbos. Con el verbo to be, ¿qué va a pasar? Con el verbo to be, él es el que va a crear las preguntas, él es el que va a crear las respuestas, ¿sí? Entonces con verbo to be vamos a iniciar como were you at the party? ¿Estuviste en la fiesta? Were you at the party? Were you at the party? Él es el que empieza la pregunta. Were you at the party? O si estamos hablando de una tercera persona, con was, ¿cierto? Entonces aquí cambiaríamos por she y aquí sería was. Was she at the party? Good. Y con los demás verbos, ¿qué va a pasar? ¿Quién me lo dice? A ver, escríbanlo ahí en el chat que yo lo voy a leer en su momento, voy a estarles leyendo, chicos. Recuerden que mientras esta grabación corre, yo voy a estar ahí metido en el chat, pendiente de ustedes, escuchándolos, leyéndolos, etc. Con los demás, ¿qué va a pasar? Voy a arrancar con el auxiliar. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar con did. Did. Ahí está el colorcito. Did she wake up early? Did she wake up early? Y ese did va a servirme para todos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, did she wake up early? O did you wake up early? Did you wake up early? Did I? Did they? Did etc. Did I? Did they? Did we? Did he? Todos los pronombres personales los voy a poder utilizar acá. Recuérdenlo bien. Vamos a dejarlo ahí porque ya la gráfica no me da. Pero todos van a ser en esa misma estructura. El did me va a servir para todos los pronombres. Y el verbo va a quedar igualito para todos los pronombres también. Get? Simple. Eso es lo único que necesitamos saber para hablar del pasado simple, chicos, en sus tres formas: positive, negative, and question forms. So, esta gráfica se las voy a dejar como siempre guardadito allá para que ustedes lo tengan muy presente, la tengan en cuenta, y vamos ahora a tratar de hacer el siguiente ejercicio, la siguiente revisión. Espera un momentico, voy a guardarles aquí y voy a poner aquí paz 2,
descargas para poder guardárselos en sus memorias. Ahora, chicos, vamos a tratar de hacer un ejercicio, vamos a tratar de hacer un ejemplo de cómo trabajar el pasado simple en inglés, ¿verdad? Entonces, este ejercicio que yo les voy a poner, que se los voy a escribir en este momento en sus chats acá, en la grabación de la clase, al momento en que ustedes estén viendo esta grabación sincrónica en su horario, ¿sí? En el horario que les corresponde, yo voy a estar conectándome y colocándoselas también. ¿Listo? Y vamos a darle 10 minuticos a desarrollar el ejercicio. Con lo cual va a ser, pay attention. Ojo que aquí no eliminemos, porque todavía no les he escogido el ejercicio. Va a ser muy fácil. Vamos a mirar primero un ejercicio sobre los regulares. Vamos a practicar las reglas de los regulares, ¿sí? Luego vamos a mirar uno del pasado simple en general. Y también vamos a ejercitar la pronunciación. ¿Listo? La pronunciación, porque es muy importante que past simple pronunciation. Es muy importante que hagan el ejercicio de escuchar bien cómo suenan, cómo se pronuncian, etcétera, etcétera. Entonces van a tomarse 5 minuticos para cada ejercicio. Para este primero que les voy a pasar acá en enlace, van a practicar la pronunciación, van a escucharlo Walked. Walked. y van a decidir con cuál de esas es que se está pronunciando ese pasado. Walk, presente, walked, pasado. Entonces, que con la T, o con la D, o con la que ustedes escuchen. Vamos a desarrollar bastante el oído. ¿Listo? Lo siguiente que van a hacer es que van a practicar la correcta escritura. Si es presente, perdón, esa no. La segunda, el segundo ejercicio es que no me lo deja mostrar. ¿Qué pasa, chicos? A ver. Ya. Me saltó. Listo, acá. El segundo ejercicio es la escritura de los verbos regulares. Entonces, este segundo enlace también se van a tomar 5 minutos para leer la regla y convertir los verbos en su pasado simple regular. Bien. Y el último ejercicio, sí, el que ahora sí les voy a compartir, todos estos enlaces los van a encontrar en las memorias de la clase de la semana 2, allá en Canvas en anuncios, y el día de la clase se los voy a poner ahí de forma sincrónica, entonces no se preocupen por ellos. Acá, ¿qué van a hacer? Van a acordarse de la escritura, si es regular o irregular, cómo va a ir escrito, y si está en negativo, cómo se escribe, y si está en pregunta, cómo se escribe. Solamente eso, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a arrancar mientras ustedes están haciendo ese ejercicio allá en casa, mientras van repasándolos. Yo voy a ponerles otro pequeño detallito más para entender acerca del pasado simple, que son las palabras, expresiones de tiempo del pasado. Entonces vamos a ver ese último video. Mientras tanto, ustedes van a estar en casa haciendo esos ejercicios y con esto damos por cerrado la temática. Tan pronto termine el video, yo voy a explicarles lo que corresponde a la tarea de la semana y confiemos en que podamos vernos en 15 días. ¿Listo? O bueno, en 8 días. Vamos a observar el video, mientras tanto van haciendo las tareas y ya con eso terminamos la sesión de hoy. Miremos. Hi and welcome. In today's video we are going to see the time expressions that are used in the simple past. En este video vamos a aprender cuáles son las expresiones de tiempo que utilizamos en el pasado simple en inglés. Ready? Let's start.
So let's start with the first word. The first word is yesterday or yesterday. Yesterday means ayer. For example, I didn't go to work yesterday because it was a holiday. Ayer no fui a trabajar porque era feriado. The word yesterday can be combined with other words. For example, yesterday morning, ayer a la mañana. Yesterday afternoon, ayer a la tarde. Yesterday evening, ayer a la noche o ayer a la nochecita. Another expression that we can use to show past tense is the other day, el otro día. For example, we saw him the other day. We saw him the other day. Lo vimos el otro día. Okay, now let's continue, and now we are going to talk about the word last. La palabrita last puede ser traducida como pasado. If I say, for example, last week, la semana pasada. So the word last can be also combined with other words. Because I can say, for example, last weekend, y eso va a ser el fin de semana pasado. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. So you see that you can use the word last with many other different words, yes, that show time. We went to the beach last weekend. We went to the beach last weekend. Fuimos a la playa el fin de semana pasado. Okay, another word that is combined with periods of time is the word ago. Sí, acá tenemos otra palabrita. La palabrita ago puede ser traducida como hace o atrás. If I say 2 minutes ago, 2 minutos atrás o hace 2 minutos. For example, I sent you an email 2 days ago. Te envié un mail hace 2 días o 2 días atrás. So you can say a minute ago, hace un minuto, an hour ago, hace una hora. You can say 2 days ago, hace 2 días o 2 días atrás. 1 week ago, hace una semana. 3 months ago, hace 3 meses o 3 meses atrás. 10 years ago, hace 10 años o 10 años atrás. Another way of marking simple past is by using when plus a clause. So let's see the example. My son learned to walk when he was 10 months old. My son learned to walk when he was 10 months old. Mi hijo aprendió a caminar cuando tenía 10 meses de edad. So when he was 10 months old. Then we can, of course, combine prepositions with years or dates to show that something happened in the past. For example, I was born in 1980. I was born in 1980. In plus a year. Yo nací en 1980. Or, using a date, my daughter was born on the 10th of April 2011. My daughter was born on the 10th of April 2011. Mi hija nació el 10 de abril de 2011. So, as you have a date, como tenemos una fecha, 10 de abril, más el año, vamos a usar on. So, let's revise all the words, phrases that you can use to show that something happened in the past. Vamos a revisar entonces cuáles son todas estas palabras que podemos utilizar para marcar pasado, para demostrar que algo ocurrió en el pasado. Yesterday, ayer. Remember that you can say yesterday morning, yesterday afternoon, or yesterday evening. La podemos combinar.
ayer a la mañana, ayer a la tarde, ayer a la noche. We learned the other day. The other day meaning el otro día. Then we learned combinations with last, okay? Last night, anoche, last week, la semana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, last year, el año pasado, okay? We also learned combinations with ago, right? 2 minutes ago, hace 2 minutos, 3 days ago, hace 3 días, 10 years ago, hace 10 años o 10 años atrás. Then we talked about when plus a clause. When I was a child, cuando yo era niño, when she started school, for example, cuando él comenzó la escuela, etc. And then we also talked about prepositions of time, like in and on. For example, in plus a year, in 2012, or on plus a date, on the 10th of October 2015. Yes? So, okay, this is it. This is the end of the video. I hope you enjoyed this lesson. And so if you did, click like and of course subscribe to my channel. So, goodbye. See you next video. So, chicos, estas pequeñas palabras también nos ayudan a entender el contexto de una oración en past simple. So, cuando queremos hablar de algo que ocurrió en el pasado y quiero ser más específico, sobre todo en esos casos de esos verbos irregulares que no cambian la escritura, como I hit the ball, yo golpeo la pelota, será presente, será pasado. I hit the ball yesterday, yo golpeé la pelota ayer. Entonces ahí es donde estas palabras clave nos ayudan a especificar que el tiempo es pasado. Now, vamos a terminar ya la clase de hoy con la explicación de lo que corresponde a la tarea. What is the homework of today's week? Es la tarea de el día de hoy, de esta semana. So I'm going to show you once again here. Les voy a mostrar. Es la actividad número 12 que dice past simple forms, right? Past simple forms. Se me perdió acá. A ver, básico 2. Past simple form. So, people, with this one, van a hacer lo siguiente. Está supremamente sencilla. Es con todo esto que vimos. ¿Listo? Van a hacer 10 preguntitas, pero ustedes deben leer muy bien la instrucción para saber lo que deben hacer. Ojo. Deben escribir oraciones completas en pasado simple, sean positivas, negativas o en forma de pregunta, utilizando las palabras que se les están dando. Ojo acá. En todos los 10 cuadritos deben escribir, ¿sí? Pero deben respetar las reglas de escritura. Mayúscula inicial, ninguna otra más va en mayúscula, punto final, las contracciones cuando hablamos de los auxiliares, didn't, ¿sí? O wasn't, o weren't. Todos esos detalles deben tenerlos muy en cuenta al momento de hacer la oración. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, Manuel not come to the party. Entonces la oración correcta era, Manuel didn't come to the party. Si hubiese sido en positivo, entonces Manuel came to the party. Con mayúscula inicial, con punto final, con la oración escrita en minúscula. Oraciones que estén escritas completamente en mayúscula, les queda en 0 el intento sin más remedios. Porque el algoritmo y mi explicación es muy clara, chicos, por favor. ¿Listo? Entonces, como tal, deben leer muy bien cada una de las palabritas que les ponen aquí. Ojo que aquí les dicen que cualquiera de las dos formas es posible, si did not o didn't, pero deben respetar muy bien la escritura. Acuérdense, chicos, que este es un apóstrofe, una tilde, entonces por eso también les puede estar quedando mal. Lean muy bien si es una oración positiva, lean muy bien si es una pregunta, una negativa, y de esa forma es que van a realizar la actividad. So people, no siendo más, ya para dejar grabando acá otro poquito,
un último video, un extra video sobre este detalle de las estructuras para que lo tengan muy presente y recuerden escribir bien en esta tarea. Recuerden que todas las tareas están abiertas hasta el 7 de noviembre y nos vemos en la próxima clase. Bye bye. No, what did you do? What did you do? Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. What did you like the most? I like the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain. So we ran as fast as we could. As soon as I got home, I took a hot bath. I enjoy spending time with my family. How about you? How was your weekend? Well, on Saturday, I went shopping with my mom. I needed a dress for my cousin's birthday party, so I tried many dresses. So did you finally find your right dress? Yeah, I did. I found the perfect dress for the party. So how was the party? It was great fun. There were lots of beautiful decorations in the room. The cake looked amazing. My cousin blew out the candles and cut the cake. We sang the birthday song. Then we played lots of games and I won many times. Where was the party held? It was held at a party center. How was the food? The food was delicious, but I ate too much and felt a little sick. And I also drank too much juice. So were you able to stay until the end of the party? Yes, I was, because I only started to feel sick at the end of the party. When I got home, my mom made me some tea, and I felt much better after drinking it. Anyway, I loved the party. It was awesome. I had a wonderful time this weekend too. We went to visit our grandparents on Saturday morning. We traveled by train. It was a journey of around 3 hours, and there was a lot to see outside the window. In the afternoon, I went fishing in a boat with my grandpa, for the first time. Really? Where did you go? We went to a lake, not far away from his house. He taught me cool stuff about fishing, and I tried to do everything he said. So did you catch any fish? Yes, we did.
We caught a lot of fish. I was so excited. We took the fish home, and later we had grilled fish for dinner. It was such a delicious meal. I was really sad yesterday when I had to say goodbye to my grandparents. Did you have a good day at school today? It was okay. Did you like your lessons at school? I enjoyed the grammar lesson and the PE, but I didn't like math. We had a test. So, how was the test? I didn't do so well on the test. I made a few mistakes. What was the best thing that happened at school today? The time I spent with my friends during recess was the best thing that happened today. Thanks for watching. Please subscribe to our YouTube channel and visit our website, kidspages.com.